Saludos, somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre la situación problema fuentes de energía para dar potencia a automotores. Los integrantes del equipo están conformados por Yareli Ramírez, Mariana Rendón, Irving Rendón y su servidor Flavio Urbina. Durante esta situación problema, nosotros lo que queremos hacer es generar nuevas maneras de crear combustibles, ya que, de acuerdo a las Naciones Unidas, las emisiones de CO2 por combustibles fósiles han aumentado un 62% solamente entre 1990 y el 2019, generando así millones de muertes prematuras, así como también enfermedades alrededor de toda la población mundial. Nuestros objetivos sobre la situación problema es, primero, buscar alternativas para dar una fuente de energía a automotores. También encontrar reacciones químicas que nos puedan ayudar a darle potencia a un vehículo. Y por último, pero no menos importante, también disminuir el impacto ambiental que tienen los combustibles fósiles sobre el planeta. Las celdas solares, o también conocidas como celdas fotovoltaicas, son aparatos electrónicos que aprovechan la energía luminosa del sol para transformarla en energía eléctrica. Sabemos que varias celdas solares forman un panel solar. El funcionamiento de una celda solar depende principalmente de dos materiales semiconductores, uno de tipo P, de carga positiva, y otro de tipo N, de carga negativa. Esta celda debe estar expuesta a la luz, y esto hace que un fotón de luz solar arranque un electrón, y por ende dejará un hueco, que tendrá que ser ocupado por otro electrón. Esto producirá una reacción en cadena, que generará una diferencia de potencial, y por ende una corriente eléctrica. Las celdas solares están generalmente hechas de un material puro de silicio. Estas están acompañadas por ciertas impurezas de elementos químicos y pueden generar de 2 a 4 amperios, con un voltaje aproximado de 0.46 a 0.48. Una de sus aplicaciones más comunes es dar electricidad a las viviendas. También aplica para el tratamiento, bombeo y, por supuesto, del suministro del agua. Y por último, también puede utilizarse para las telecomunicaciones. Una de las ventajas de las celdas solares es que no hay restricciones en su uso. También se consideran una fuente de energía limpia. De igual manera, es 10 veces mayor a la energía que puede producir el ser humano en tan solo un año. Y se considera el sol como una fuente de energía ilimitada. Una de sus desventajas es que pueden llegar a ser muy caras y requieren una alta inversión en sus baterías, pero sus principales ventajas es que dependen del sol. Ok, las celdas de combustible básicamente son dispositivos electroquímicos muy similares a las baterías y se producen a partir del uso de químicos como lo es el hidrógeno y el oxígeno. Aquí tenemos una imagen en donde se pueden ver todos sus elementos. Y pues bueno, ahora les explicaré de manera muy breve su funcionamiento. Primero que nada, oxida el hidrógeno en agua y genera energía eléctrica y calor. Después, las celdas, pues tenemos que saber que contienen un ánodo, un cátodo y electrolitos. El hidrógeno se alimenta en el ánodo y el oxígeno en el cátodo. Estos se separan mediante una membrana electrolítica. Después, los electrones salen del ánodo por un circuito externo en forma de corriente eléctrica. Y finalmente, conforme el cátodo deja fluir el oxígeno, este se combina con protones y electrones para formar agua. Cuando esto se produce, se genera energía en modo de calor. Y pues bueno, básicamente eso fue de manera muy breve el funcionamiento que tiene pues esta celda. En cuanto a sus usos, estos son capaces de producir autos limpios, silenciosos y eficientes. Y en cuanto a su potencia, esta siempre es mayor a 1 megawatt a temperaturas altas, sin embargo, a temperaturas bajas, esta puede llegar a bajar. En cuanto a sus ventajas, podemos encontrar que no produce contaminación, bajas emisiones, alto grado de eficiencia, rápida y buena respuesta, usa en el calor y no requiere de recarga. Y en cuanto a sus desventajas, podemos ver que es difícil de manufacturar y almacenar. Es un sistema muy complejo, es sensible a contaminaciones y aparte la tecnología aún sigue en desarrollo. Las celdas galvánicas son el tipo de celdas electroquímicas donde se genera energía gracias a una reacción espontánea y un potencial de reducción positivo.
En el diagrama se tienen dos semiceldas donde hay una disolución y una placa metálica en cada una. En la semicelda anódica, que es la de la izquierda, ocurre la reacción de oxidación y la disolución de electrolitos provee los iones metálicos y está junto con una barra de metal, que es el electrodo anódico. Y este dona electrones que van a viajar por el conductor metálico hacia la otra semicelda que es catódica. Y lo único que resta es que el puente salino aísla las disoluciones al mismo tiempo que mantiene el contacto eléctrico entre ellas. El potencial de celda de una celda galvánica se calcula restando el potencial de la reacción que se oxida menos el de la semicelda catódica, resultando positivo, como vemos en el ejemplo, y la reacción es espontánea. Este tipo de celdas las podemos encontrar en pilas AA, AAA, en celular, computadoras o en medios de transporte. En las celdas galvánicas, las pilas secundarias son recargables por ser una reacción reversible, a diferencia de las primarias. Las alcalinas duran más que las salinas, pero son más tóxicas. Y también tienen componentes tóxicos para nuestro cuerpo y están presentes en los mariscos que cocinamos. Ahora tenemos el cuadro comparativo sobre el impacto ambiental de las celdas, que es una manera de resumir todo lo que hemos estado hablando acerca de las celdas. Primero vamos a empezar con las ventajas, donde las solares, pues ya sabemos que es una energía limpia, que no produce ruido ni ningún tipo de contaminación o impacto en el medio ambiente, al igual que las de combustible, mientras que las galvánicas nos aportan herramientas para controlar o mitigar los residuos industriales. Ahora, en las desventajas, pues tenemos que tanto las solares como las galvánicas tienen un impacto por producción, que quiere decir que si sus residuos no son desechados correctamente pueden generar un gran impacto, mientras que las de combustible su desventaja es que son muy sensibles a la contaminación, es decir, que si se contaminan ya no van a ser igual de eficientes. En la situación problema tenemos que proponer un modelo, un esquema de una celda galvánica entre un voltaje de 2.5 a 3.5. Aquí tenemos dos tablas de potenciales de estándar. Sin embargo, los únicos materiales que nos interesan pues, son los que utilizamos, donde tenemos el zinc de menos 0.76 y el cobre de 0.34. Ahora tenemos la reacción química de la propuesta, donde tenemos nuestra reacción de oxidación y de reducción. Y el funcionamiento de la celda se basa en que nuestras reacciones se hagan simultáneamente en recipientes separados conectados por un puente salino, donde la transferencia de electrones sea por un alambre conductor. Ahora tenemos el análisis, que es pues, los conceptos teóricos que utilizamos para conocer esto. Si recuerdan, anteriormente yo les había mencionado los potenciales eléctricos tanto del cobre y como del zinc. Utilizándolos en la fórmula nos da 1.1 volts. Pero como los voltajes se suman de forma lineal, entonces al colocar 3, el potencial estándar nos da de 3.3 volts, que es lo que tenemos aquí en esta fórmula. En el laboratorio se propuso la construcción de celda galvánica con celdas en serie, con una lámina de zinc y sulfato de zinc en el ánodo y en el cátodo una lámina de cobre y sulfato de cobre. Para conectar ambas semiceldas se utilizó un papel filtro con cloruro de sodio. Aquí tenemos las evidencias del experimento de laboratorio y el voltaje que nos dio fue de 2.6 volts, resultado de la conexión de 4 celdas de zinc-cobre en serie suficiente para encender el foco LED.